Gracias, Mariela. Aquí también en el estado Jardín, la gobernadora declaró el estado de emergencia, lo que permitirá que las diferentes agencias se comuniquen y trabajen más eficientemente para cubrir esta tormenta. Hoy precisamente tuvimos la oportunidad de ver cómo se preparaba la ciudad de Passaic para esta tormenta que viene de nieve y frío. Colocando las palas en los camiones, pasaron todo el día los trabajadores del Departamento de Obras Públicas de la ciudad de Passaic. Cuando viene grande, sí, nosotros ponemos más pala y cosas a los camiones. Ahora tenemos 15 camiones con pala y saw spreaders y 17 con pala. Mientras afuera en el depósito los camiones llegaban con las toneladas de sal que ordenaron. Como pueden ver, ya estamos llenando los camiones. Su alcalde Héctor Lora dijo a través de las redes sociales que ellos hicieron un pedido de sal hace más de una semana. Tenemos más de 300 toneladas con una orden que hicimos y deseamos tener 500 toneladas siempre. El problema es que varias ciudades dieron la voz de alerta de que no tenían suficiente sal. I just declared a state of emergency for all 21 counties here in New Jersey. Pero hoy la nueva gobernadora, después de declarar el estado de emergencia en los 21 condados, The port has salt. Dijo que la sal está en el puerto y que si algunas ciudades no están preparadas, por favor se comuniquen con el condado. Please reach out to your county. La gobernadora también recordó a todos no salir de casa y en español le envió este saludo a sus electores a través de las redes. Estamos preparados, Nueva Jersey. Mientras muchos hoy se preparaban haciendo la compra de sal y alimentos, otros están pensando cómo llegarán el lunes a su trabajo. Con Dios delante primero. Especialmente Carmen, que cuida a un abuelito. Así uno lo que tiene que salir con tiempo y luego también hacerle saber a su paciente si uno no puede llegar al momento. Así es, en cuanto a las escuelas, aún no se ha decidido si las cerrarán o no. Usualmente aquí en el estado Jardín, esa es una decisión que se le deja tomar a cada distrito escolar por separado. Así que deben estar pendientes a los mensajes que envía cada uno de ellos a los padres de los estudiantes y por supuesto aquí en Noticias Univisión 41. Eso es todo en vivo desde Passaic. Berenice Gardner, de regreso al estudio.